Bueno, bienvenidos a todos. Veo que hoy tenemos una audiencia elevada, lo cual siempre es un placer. Bueno, lo que vamos a ver en el webinar de hoy, aproximadamente de una hora, aunque siempre me enredo un poquito más, es, como bien ha dicho Daniel, el marco de referencia. El marco de referencia de la gestión de proyectos desde un enfoque del PMI y muy orientado a lo que tenemos que hacer con nuestro curso. Estáis embarcados conmigo en un curso que pretende prepararos para obtener la certificación PMP, lo cual hay que poner ya en contexto y como centro de nuestra diana. Está bien que sepamos de proyectos, está muy bien que aprendamos habilidades, que nos empapemos de lo que el PMBOK, bueno, el PMI a través de su PMBOK considera que es una adecuada preparación a la gestión de proyectos, pero no perdamos de vista que nuestro objetivo, además de todo eso, es aprobar el examen de certificación PMP, que ya os digo que no es imposible, pero no es fácil. Esto quiere decir que hay que ponerle empeño, hay que ponerle estudio, hay que ponerle horas de codos y mucha preparación a través de las herramientas que ofrece EALDE, ni más ni menos. Vamos a ver el PMBOK, vamos a hacerle un repaso al PMBOK. Os recomiendo que os hagáis con una edición, la edición sexta, que es la edición actualizada desde aproximadamente agosto de 2017, si la memoria no me falla, más o menos, y que es la guía de referencia. Estoy hablando de muchas siglas y no os he explicado lo que son. Bueno, el PMI es el Project Management Institute, es una corporación, una asociación americana de profesionales de la gestión de proyectos. Esto quiere decir que, lo primero, muy importante, es una asociación independiente, es decir, son profesionales. Esto no representa ni a una empresa, ni a otra, ni a un Estado, ni a un gobierno, ni a otro. Es una asociación de profesionales de la gestión de proyectos a lo largo de todo el mundo, fundamentalmente, obviamente, por cuestiones idiomáticas, con fuerte raíz americana, pero que hoy en día es la más extendida a nivel mundial, la que más asociados tiene y la de más fuerte crecimiento, tanto por número de certificados que se incorporan anualmente, como por demandas en las bolsas de empleo y de trabajo. Esta asociación, por poneros en contexto, seguimos hablando del contexto de lo que vamos a estudiar. Y ya veréis por qué os lo digo, porque hay un punto muy importante para nosotros que somos latinos, que somos de sangre y de raza y de cultura latina. El que esta asociación sea anglosajona no es gratuito. Es decir, ya va a establecer un pequeño coste, un pequeño peaje que vamos a tener que poner. Y ahora os lo voy a explicar. La asociación del PMI, el Project Management Institute, nace en la posguerra, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, impulsado sin duda por la fuerte implantación que tiene a nivel mundial las empresas americanas como baluartes de la reconstrucción del mundo, ¿no? Todo aquello que destruyeron las bombas de una parte y de otra, había que reconstruirlo. El mundo necesitaba ponerse otra vez a funcionar y surgieron cantidad de proyectos a nivel internacional. El cómo llevar esos proyectos a éxito de una forma que incluyera dentro de las prácticas algo que se pudiera aprender, es decir, que no fuera un arte, que no fuera algo que cada uno entiende de una manera, sino que hubiera un método detrás, unas buenas prácticas, una metodología, unas recomendaciones para poder hacerlo bien, fue lo que impulsó a que se creara este PMI, esta asociación. Y esta asociación, pues como a buenos anglosajones que son, les gusta tener las cosas por escrito. Y entonces, ¿qué sacaron? Pues el PMBOK, que significa Project Management Book of Knowledge. Y es como la Biblia de la gestión de proyectos. Eso quiere decir que incluye pues todo y probablemente un poquito más de lo que necesitamos saber para poder llevar a éxito nuestros proyectos. Eso es un objetivo,
una tarea que no es fácil. Tened en cuenta que los parámetros para considerar que un proyecto es exitoso son exigentes, es decir, nos movemos en que tenemos que tener una desviación del proyecto baja, alrededor del más o menos 5%, tenemos que tener una buena nota de nuestro cliente, tenemos que tener un grado de cumplimiento de los estándares internos de la empresa para la que trabajamos también importante, tenemos que haber conseguido que los miembros de nuestro equipo hayan aprendido algo y se hayan desarrollado con buen nivel de desempeño. Bueno, ya vais entendiendo que tener éxito en un proyecto no es solamente cumplir el presupuesto o llegar a tiempo o entregarlo a un plazo. Hay cosas que están por debajo que normalmente no afloran a la superficie y que también hay que considerar dentro de lo que, bueno, pues podemos englobar como tener éxito en la entrega del proyecto. Cosa que no es fácil. Ya os podéis imaginar que con esa exigencia, muy bajito porcentaje de proyectos se puede decir que acaban con éxito, lo cual siempre te pone ahí un reto para el siguiente, ¿no? Bueno, pues lo que os decía es que este libro, esta Biblia, el PMBOK, pues es un libro que en la edición sexta pues andará por las 800 páginas o una cosa así. Ahora no se las hay que saber todas de memoria, pero sí que hay que tener un conocimiento importante. Entonces, os estaba comentando, herramientas que pone el EALDE a vuestra disposición. En este curso vamos a tener un soporte texto académico, la teoría, que es un breve resumen por no extendernos demasiado de lo que dice el PMBOK en sus páginas. Yo os recomiendo que compréis el PMBOK, no solo para este curso, sino porque si vais a presentaros a la certificación, lo necesitáis. Y necesitáis empaparos ese libro perfectamente, entenderlo y coger su filosofía, que ahora os hablaré de ello. Lo segundo que vais a tener dentro de EALDE son unos test de autoevaluación. Son documentos que incluyen una serie de preguntas de soluciones a escoger entre 3, 4, 5 opciones, con sus respuestas, obviamente, que os los vamos a dar. Estos test de autoevaluación son de cantidad de preguntas, bueno, pueden oscilar, pueden estar entre las 10 y las 30 como máximo, lo que tenemos, y se os dan con respuestas, por supuesto, para vuestro estudio, para que sepáis si la teoría la habéis asimilado bien, fundamentalmente. Estas preguntas, hay algunas que son muy académicas, es decir, muy de estilo otros examen test, y hay alguna que ya empieza a aproximarse a lo que vais a ver en un examen de certificación PMP. Pero la parte buena, lo mejor de este curso, es que tenéis 6 meses de acceso a un simulador estupendo, estupendísimo, el mejor que hay en el mercado ahora mismo, de preguntas de examen tipo PMP. El simulador, bueno, ¿qué voy a decir? Que no sea bueno, pero bueno, me parece una maravilla. Podéis hacer repaso de estudio y podéis hacer simulaciones de examen. Yo os recomiendo encarecidamente, por favor, os lo digo por favor, que primero que lo hagáis por este orden, el que os he dicho. Primero miráis la teoría, la que os ofrece EALDE, que es un breve resumen, tendríais una idea de un nivel medio alto. Si tenéis el PMBOK y si no conseguirlo, pegarle luego una buena pasada, un buen repaso de estudio de detalle al PMBOK, porque hay cantidad de detalles que necesitáis conocer. Después hacéis los tests que os ofrece EALDE y finalmente, cuando hayáis hecho estas 3 cosas por ese orden, vais al simulador. Os lo digo así porque el simulador es una cosa seria, es una cosa dura. Si entráis ahora, os vais a decepcionar, os vais a estresar y vais a entrar en rechazo contra el tema. Vais a pensar que es difícil, que esto no es lo que pensabais, o que esto es muy difícil, o que esto es muy enrevesado, o que son muy quisquillosos, y es que lo son. Por eso os digo que tenéis que hacerlo en este orden. Dejad el simulador para el final de cada estudio, de cada materia. No lo dejéis para el final del curso, yo creo que tampoco sería beneficioso, porque, como os decía, el simulador ofrece 2 herramientas fundamentales, 2 modos de uso fundamentales. Uno es la revisión de los conceptos teóricos. Ahora os digo cómo está configurado, cómo está estructurado el PMBOK, y es muy interesante, está muy bien.
Y otra cosa que es aún más interesante es la revisión, la preparación de exámenes estilo PMP. Un examen estilo PMP es una cosa muy seria, son 200 preguntas y hay 4 horas para hacerlo. Por eso mi recomendación, una vez que os pongáis a ello, es que lo hagáis con la misma seriedad que sería el examen. Es decir, reservaros 4 horas, que no os moleste nadie, apagad el teléfono, cerraros en la habitación, poned un cartel a la entrada que diga no me molestéis hasta dentro de 4 horas, hasta 4 horas después de que hayáis entrado. Y lo hacéis así, y os centráis y os concentráis en hacer la simulación de examen como si fuera un examen de verdad, para que comprobéis la dureza del tema, de estar concentrado 4 horas sobre lo mismo, y que podáis hacerlo con plenas garantías. Si lo hacéis así, tenéis asegurado el aprobado en un 90%. Muy mal se os tiene que dar el día, mucho se tiene que torcer la cosa para que no salgáis con éxito, no salgáis del examen con la certificación debajo del brazo. Bueno, más cosas que comentar sobre el PMBOK y sobre la preparación de este curso de preparación. Es que el PMBOK está estructurado en varios temas. Los 3 primeros son de lo que estamos viendo hoy, conceptos básicos, entorno, habla de las organizaciones empresariales, de cómo están enfocadas en la historia, cómo están enfocadas hacia proyectos, esas evoluciones, las labores del project manager, etcétera, etcétera. Y luego inmediatamente entramos en materia. Y la materia propiamente dicha de conocimiento, las 10 áreas de conocimiento, son 10, empiezan por integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de costes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a constituir de la semana 2 en adelante de nuestro tiempo. Y vais a ver cómo esta estructura tiene todo el sentido de hacerla así y debéis seguirla así. Es decir, yo conozco gente que decía, es que a mí se me da muy bien las comunicaciones, yo prefiero empezar por las comunicaciones, que debe ser el tema 8, y luego ya voy viendo las compras, y luego los stakeholders, y luego ya me meteré con el alcance. No es el enfoque, eso no va bien, no funciona con la estructura PMBOK. La estructura PMBOK te empieza diciendo que todos los proyectos tienen que llevarse de una forma integrada. Es decir, lo primero que hacemos es estudiar la gestión de la integración y os vais a dar cuenta de por qué el director de proyectos tiene que prestar mucha atención a una serie de factores que intervienen en el proyecto, que algunos de ellos van de forma secuencial, otras veces en otras circunstancias lo hacen de forma iterada, en otras circunstancias lo hacen todos a la vez, en paralelo, y por qué el director de proyectos tiene que acumular gran conocimiento. También desarrollar habilidades, porque a veces las cosas se ponen muy difíciles para el gestor de proyectos. Tiene demasiadas cosas que hacer a la vez, por eso tiene que tener un método, unas herramientas, una ayuda y además de eso, pues ser una persona muy eficiente, es decir, conseguir muchos resultados con pocos recursos. Bueno, con todo esto que os cuento, lo que no quiero es que os asustéis, sino todo lo contrario, ¿no? Que veáis esto como algo retador. Oye, voy a hacer algo importante, voy a ser seguramente adquiriendo estos conocimientos y estas habilidades. Muchos de vosotros seguro que ya habéis estado gestionando proyectos, pero vais a ver cómo esto es algo retador y sobre todo algo que os va a hacer mejor profesional, porque os va a hacer desarrollar conocimiento y os va a hacer desarrollar habilidades, que todavía es mucho más, desde mi punto de vista, mucho más importante que adquirir conocimientos. Os decía que teníamos 10 áreas de conocimiento, que son, pues ya os he relatado, la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del coste, del tiempo, de la calidad, comunicaciones, etcétera, 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 hasta llegar a compras y stakeholders, que son las 2 últimas. Todo esto tiene ese orden porque es el orden en el que se empieza a montar el proyecto. Es decir, lo habitual es que tú estés trabajando en una organización que
se gana la vida y gana sus nóminas a base de desarrollar proyectos a veces para terceros, a veces para ellos mismos. Y, bueno, pues ¿cómo se desarrollan los acontecimientos? Lo normal es que o bien te llaman, o bien te mandan un correo, o bien en persona llega alguien por encima de ti dentro de la estructura jerárquica de tu empresa y te dice, José Luis, ¿sabes qué? Enhorabuena, porque hemos declarado el director de proyecto del proyecto tal, que acaba de salir. Entonces, pues qué bien, qué honor, muchas gracias por la oportunidad, bla, bla, bla. Bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, pues me lo voy a inventar. Pues se trata de de instalar el parque eólico más importante que vamos a desarrollar offshore en la zona del Caribe. El primero, ninguno antes se ha desarrollado, son 30 molinos y vamos a desarrollar 3.000 megavatios. Muy bien. ¿Y cuándo empezamos? Pues empezamos dentro de 6 meses y hoy tenemos un tiempo para entregarlo de 2 años. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y cuánta gente me puedo llevar para hacer Pues mira, como mucho tienes un presupuesto para desarrollar el proyecto de no sé cuánto dinero y creemos que da para que montes un equipo de 5 o 6 personas. Vale, muy bien. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando del proyecto? ¿Cuánto es lo que hay que facturar? Pues son 2.000 millones de euros. Vale, ¿te has enterado? Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, ponte a trabajar. Contacta con Mengano y con Zutano que te van a poner al día y te buscas unos billetes y te vas a ver la zona y tal y cual. Ya está. Con esto empiezas a trabajar. Eso que os acabo de relatar de una forma rápida y sobre la marcha es más o menos la información que va contenida en un acta de proyecto, que es normalmente el papel que recibes para enterarte de qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que empezar a montar tu proyecto. Bueno, pues esto está dentro de la integración. Y lo siguiente que es a lo que te tienes que ocupar como director de proyectos, ¿qué es? Pues a conocer el alcance. Oye, ¿esto cómo es? 30 molinos de viento, ¿de qué envergadura? ¿De qué altura? ¿Cómo van cimentados? ¿Cómo tiro los cables? ¿Quién se encarga de la conexión? ¿Quién va a hacer la subestación? ¿La tengo que hacer yo también como parte del proyecto o no? Las palas, ¿quién me las suministra? Las cabezas, el control, ¿se va a controlar o no se va a controlar? ¿Lo tengo que poner o no lo tengo que poner? Todo este tipo de cosas, de dudas que te van surgiendo, de alguna forma, obviamente, se tendrán que despejar a través del contrato, que es seguro que incluye una descripción de mediciones y de alcance. Seguro que incluye unas hojas técnicas de qué características técnicas son las que tienen los equipos con los que se ha contado, etc. Lo siguiente que tendrás que ver es desarrollar los costes. Si yo tengo que construir todo eso, ¿cuánto va a costar? ¿Está dentro del presupuesto o no? ¿Cómo va a evolucionar el presupuesto? ¿Me gasto mucho dinero al principio? ¿En la parte media? ¿Al final? ¿Cómo se desarrolla todo eso? Bueno, todas estas preguntas que ahora os surgirán las tiene que ir despejando el director de proyectos y esos despejes de dudas son los que al final constituyen la información valiosa que se incluye en todos los planes de gestión que se van a desarrollar dentro del PMO. Porque os he dicho al principio, y no había incidido hasta ahora, que el PMI es una organización anglosajona y que eso para nosotros que somos latinos ya supone un peaje, ya supone un coste. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar el chip. Como decía Johan Cruyff, si soy capaz de avanzar página en la presentación. Bueno, ahora. Bueno, esto es lo que os he contado al principio. El primer objetivo de nuestro curso es superar el examen. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para superar el examen? Pues lo primero que tenéis ahí es que hay que cambiar el chip, es decir, hay que cambiar de mentalidad. Tenemos que intentar pensar como anglosajones. Ya sabéis lo que dicen de los alemanes, que tienen un plan hasta para ir al servicio. Pues eso es lo que tenemos que intentar implantar en nuestra forma de pensar en los proyectos. Es decir, tiene que haber un estándar, tiene que haber un plan, tengo que tenerlo previsto y si no lo he hecho, mal, apunto un negativo. Mal, tenía que haberlo hecho mejor, tenía que haberme planteado que esto se podía presentar y que tengo que tener un plan sobre cómo hacer ciertas cosas. Y no porque me haga falta a mí, sino porque seguramente le va a hacer aún más falta a los miembros de mi equipo y a los stakeholders interesados, ¿no?
Como os pongo ahí, cambiar el chip. Cambiar el chip implica que tenemos que ser más anglosajones, tenemos que ser más cuidadosos con la forma de hablar, con la forma de expresarse, con la forma de documentar nuestros actos. No es que esto quiera decir que tengo que escribir muchísimo. Tienes que escribir lo justo y necesario. Como te líes a escribir, no haces otra cosa y no gestionas el proyecto. Hay demasiadas cosas que escribir. Pero sí es cierto que hay que tener escrito lo mínimo y necesario para poder gestionar bien el proyecto. Y que escribir no es tu trabajo. Tu trabajo es gestionar el proyecto, dirigir el proyecto. Pero tenemos que tener las cosas por escrito. Tenemos que tener planes, tenemos que tener actas, tenemos que tener planes de gestión de las contingencias, del desarrollo del presupuesto, del alcance, de cómo vamos a gestionar la calidad, de cómo vamos a gestionar las comunicaciones, de cómo voy a tratar a mis stakeholders. Todo eso tiene que tener un plan escrito y documentado. Es muy importante, por eso tenemos que ponernos a pensar como anglosajones. Planificar, planificar y planificar. Y después de que lo tenga todo planificado y bien hablado, entonces me voy a la instalación y empiezo a instalar. Normalmente los anglosajones dedican muchísimo más tiempo a planificar que a ejecutar. Es una de las características. Bueno, hace un montón de años, pues hace ya, pues estoy hablando del año 1999, que ya ha pasado un poco de tiempo. Estuve involucrado en un proyecto para el control del tráfico rodado en el túnel de Øresund. El túnel de Øresund es un túnel artificial que se construyó para unir por carretera, por medio de carretera, Dinamarca con Suecia. Bueno, el proyecto era espectacular en cuanto a obra civil. Hicieron una isla artificial en medio del Báltico, me parece que es el mar que está por ahí, mar del norte, el Báltico. Y construyeron como parte iba al aire, es decir, había un puente sobre el mar y luego en esa isla el puente se enterraba y entraba bajo el mar a Suecia. Bueno, os podéis imaginar que la obra era espectacular, ¿no? Bueno, a mí me tocaba la parte del control de los túneles del tráfico, ¿no? Para que no hubiera accidentes, para que se detectaran las alarmas pronto y tal. Bueno, el jefe de proyecto era danés. Y fijaros cómo piensa esta gente, que decía que no le gustaba trabajar con alemanes porque eran muy desordenados. Así que fijaros con esto si hay niveles todavía de gente cuadriculada, ordenada y meticulosa. Y luego, mencionando esto último, meticulosos, también tenemos que ser muy meticulosos y muy precisos con el lenguaje, porque os vais a encontrar con cantidad de preguntas donde la respuesta correcta difiere de las incorrectas, pues por el orden de una palabra, por ejemplo, porque esa acción que indica el verbo de esa palabra va después de otra o antes de otra. O vais a tener diferencias conceptuales como validar y verificar, que no son lo mismo. Entonces, vamos a tener que ser muy meticulosos con el lenguaje, muy meticulosos con la forma de escribir. No valen las cosas de cualquier manera, porque esas diferencias de hacerlas, esas diferentes maneras van a sentar la diferencia, o la redundancia, entre lo que está correcto y lo que no está correcto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. El resto que os pongo aquí es, pues bueno, que os preparéis, que estamos ante 12 semanas de estudio y 6 meses, 24 semanas de uso del simulador, que es una duración, bueno, que estimamos adecuada, ¿no? Porque no es poco, no es estresante, no se dilata demasiado en el tiempo, con lo cual también pierdes un poco de ganas y de tensión. Me parece que es una extensión en el tiempo adecuada, retadora, pero alcanzable. Luego, lo que os decía antes, estudiar las notas técnicas, que es el soporte teórico académico que os damos desde ALDE, hacer los test de autoevaluación, ver si has entendido bien los conceptos, los has asimilado. Después aquí incluiría, como os dije,
incidir un poco, aumentar un poco el conocimiento, sobre todo con cosas de detalle a través del estudio de esa misma área de conocimiento, de ese mismo tema a través del PMBOK, y finalmente entrar en el simulador. Tenemos los modos estudio y los modo examen. Los modo estudio repasamos los conceptos vistos en la teoría, los modo examen los tenemos por áreas de conocimiento y por grupos de proceso, que ahora os voy a explicar lo que son los grupos de proceso. Y luego tenemos el examen final, o sea, eso ya dejarlo para el final, a lo último de lo último, porque son 200 preguntas tipo examen y 4 horas para hacerlo. Es un simulador exactamente igual que lo que nos vamos a encontrar en un examen. Además son preguntas actualizadas, por supuesto, de PMBOK 6 y actualizadas a los últimos exámenes que se han realizado de certificación. Y repetir, repetir y repetir. Estudiar y estudiar. Bueno, antes de hablar de lo que estáis viendo aquí en la presentación, sobre qué se considera un proyecto y las diferencias entre proyecto, programa, portfolio, etcétera, os he mencionado ahora mismo que teníamos 10 áreas de conocimiento, pero también os he mencionado una cosa que son los grupos de proceso. Los grupos de proceso documentados por el PMBOK tenéis que tener muy claro que son 5, siempre. Trate de lo que trate el proyecto, se haga en España o en México y lo lleve quien lo lleve. Siempre son 5 grupos de proceso, y esos 5 grupos de proceso son los grupos de proceso de inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. Siempre hay esos 5. Repito, inicio, planificación, ejecución, monitorización y control, que es uno solo, el cuarto, y cierre. ¿Y eso qué es? Pues eso quiere decir que los procesos, las herramientas, las acciones que podemos realizar sobre cualquier área de conocimiento para poder desarrollar con éxito nuestro proyecto se engloban en esos 5 grupos. Lo que podemos hacer al inicio, lo que podemos hacer para planificar, para ejecutar, para monitorizar y control y para cerrar esos proyectos. Los que menos procesos tienen son los de inicio y cierre. Es lo que menos cuesta o menos complicado es. Donde se nos empieza a acumular el trabajo es cuando hablamos de planificación, porque os acabo de decir que el PMBOK, el PMI, es una asociación anglosajona que le gusta mucho planificar, por tanto tenemos planes absolutamente en todas las áreas de conocimiento y más de uno. Después, una vez que lo tenemos planificado y organizado, tenemos que ir a la ejecución, tenemos que poner esto en marcha y luego tenemos que monitorizar y controlar lo que estamos haciendo para que no nos desviemos mucho del rumbo que hemos trazado. Para mí, gestionar un proyecto se parece mucho a hacer una singladura con un barco, ¿no? Tú estás en puerto, te planificas y dices, bueno, pues quiero ir a tal sitio. De donde yo estoy, del puerto que estoy, a otro puerto o a otra playa o a otro continente, a otro país. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago primero? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde tengo que cambiar de rumbo? ¿Dónde tengo más viento? ¿Dónde tengo menos? Todo eso te lo tienes que planificar. Tienes que tener un plan. Sin un plan, si sales a navegar sin un plan, pues puedes tener sorpresas, porque el viento te puede llevar a cualquier sitio, que puede que no te guste. Con lo cual, trazamos un plan sobre las cartas, los mapas marinos, trazamos un plan e intentamos seguirlo. Y para intentar seguirlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues constantemente medir dónde estamos y dónde teníamos que estar. Si hay diferencia, mucha diferencia, corregimos. Que vamos bien, más o menos bien, seguimos como estábamos. Pero todas estas acciones, todos estos procesos, los hacemos exactamente igual en un proyecto con las líneas base, que ya os iré explicando cuáles son las líneas base. Bueno, me centro en lo que tenemos aquí en la presentación. ¿Qué es un proyecto? A ver, un proyecto cualquier cosa no es un proyecto. Producir no es un proyecto. Crear la fábrica que va a producir sí es un proyecto.
pero generar 2000 ladrillos día no es un proyecto, eso es actividad, eso es producción, eso es business as usual, ¿no? Todos los días, lo que hago todos los días. Lo que sí es un proyecto es construir la fábrica de ladrillos de Rubiera, ¿no? Térmica Rubiera, por ejemplo. O, ¿qué os voy a decir? Construir el prototipo del nuevo Mercedes no sé qué. El prototipo sí es un proyecto. La línea de producción de esos vehículos no es un proyecto, eso ya es producción. Vale, el proyecto es un esfuerzo enmarcado en el tiempo que consume una serie de recursos limitados y que tiene por objetivo la generación de un producto, bien o servicio único y singular. Esa es la definición de proyecto. Por tanto, tenemos es un esfuerzo enmarcado en el tiempo, es decir, tiene principio y final, que consume una serie de recursos que pueden ser, obviamente, dinero, recursos humanos, también puede consumir energía, puede consumir tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos darle inputs, entradas a nuestro proyecto para poder generar el resultado final, que, como dice la definición, puede ser un producto, bien o servicio. Es decir, un producto lo tenemos clarísimo. Oye, yo al final te pongo el parque eólico, al final te doy el prototipo de coche, al final te doy una página web. Una página web es un producto, es software. Al final está o no está, dependiendo de si lo estoy ejecutando o no. Bueno, todas estas disquisiciones sobre el software, ¿no? Puede ser un servicio, es decir, yo puedo ponerte en marcha o puedo crearte el call center de atención del Banco Santander. Y te lo creo, te lo pongo allí, lo inauguramos y luego pasa a producción. El call center del Banco Santander. O un servicio de creación de servicios financieros, por ejemplo. Eso también podría ser un producto. Voy a crear una línea de servicios financieros, un Fininvest, a través de una app, de una aplicación que pueda ser ejecutada en cualquier lugar a través de cualquier plataforma móvil. Eso también es un proyecto. O un proyecto, el resultado de un proyecto también puede ser un informe. Voy a generar un informe de situación de los estados, en los Estados Unidos de América, de cuál es el mejor sistema productivo para el maíz en la zona de Medio Oeste, por ejemplo. Lo que quiero que veáis con esto es que un proyecto genera un resultado final, que puede tener una forma tangible, intangible o ser simplemente conocimiento, ¿vale? Y esas tres formas son formas de entregar el entregable final. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué marco o intento remarcar el concepto de entregable final? Porque muchas veces, para conseguir ese entregable final del proyecto, tenemos que hacer entregables parciales. Y además, no solo es que tengamos que hacerlo, es que conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque fijaros que, ¿qué pasa si tú pierdes totalmente el contacto con el cliente a lo largo de todo lo que dura el proyecto, sea meses o sean años, y solamente contactas con él al principio y cuando entregas el resultado esperado? Pues lo más fácil que puede suceder es que cuando entregues tu resultado no coincida en nada con lo que quiere o desea o esperaba el cliente. Lo suyo, lo bueno, es tener un trato frecuente, un trato transparente, enseñándole o sometiendo su validación a aquellas etapas que vas quemando a lo largo del desarrollo del proyecto. Y eso te sirve muy bien para dos cosas. Primero, que tú sepas y estés seguro de que lo que estás haciendo está alineado con el resultado final. Es decir, que voy por el buen camino. Mi barco va cumpliendo etapas y las etapas las estoy cumpliendo bien. Voy por el camino que tenía que ir y le está gustando a mi cliente. Y lo segundo que consigues con eso es que que tu cliente al final no te diga esto no es lo que yo esperaba y lo tengas que hacer de cero. Como mucho, tendrás que rehacer la última etapa, desde la última validación hasta la entrega del resultado final, con lo cual el desastre es mucho menor.
Pero la situación que os estoy diciendo de entregarle al cliente un resultado final sin haberlo validado anteriormente se da muchísimo en proyectos de software. Y eso es una ruina. Es una ruina porque supone que todo lo que has hecho no ha servido casi de nada. Estás muy lejos de lo que el cliente, para bien o para mal, con buenas artes o con malas artes, quería de ti. Es decir, muchos clientes al final pueden pensar o pueden decir o decidir que el proyecto que habían encargado no tiene mucho sentido en esos momentos, o que ya está fallido, o que llegan tarde, y sobre todo tratándose de software, decidir que ya no lo quieren. Y entonces se amparan en que no, eso no es lo que te he pedido. Si tú no has cubierto etapas, si tú no has redactado actas de entrega parcial, si tú no has marcado ciertos hitos y has obtenido la validación, es decir, son válidos esas entregas de hitos de tu cliente, entonces estarás frente a un grave problema, porque estará tirando por tierra todo tu esfuerzo. Mientras que si tienes esas validaciones de los hitos, de las entregas parciales, lo único que perderás es como mucho, la diferencia entre la entrega final y el último hito o validación parcial realizada por el cliente. Bueno, esto en cuanto a lo que hemos, el primer interrogante, ¿qué es un proyecto? Diferencias entre proyectos, programas y portfolios. Bueno, un proyecto ya os he explicado lo que es. Los hay de todos los tipos, de todos los colores y tamaños. Pueden ser muy amplio, muy grande, ser un macroproyecto o ser un proyecto muy pequeñito o muy discreto. En cualquier caso, todos los proyectos de una determinada empresa que tengan unas ciertas características comunes y que ayuden en la misma dirección a cumplir los objetivos estratégicos de esa empresa, se pueden perfectamente englobar dentro de un programa. De forma que, gestionando las líneas maestras del programa, estás también gestionando, en cierta forma, los proyectos. Por ejemplo, imaginaros que, claro, esto no es aplicable a talleres Paco, con todo el respeto a todos los talleres Paco que hay por ahí. Pero claro, obviamente es un concepto que se queda muy grande de empresas grandes. Por ejemplo, una General Electric, una Amazon o todo este tipo de líneas que os acabo de decir se pueden englobar perfectamente en un programa de motores eléctricos más ecológicos. Lo mismo podrías aplicar, por ejemplo, a motores de combustión, ¿no? Ahora que está tan en boga y tan en los medios todo lo relacionado con el diésel, los motores de combustión, etcétera, pues también Volkswagen podría lanzar un programa de utilización o de optimización de las centralitas de consumo de sus motores diésel, ¿no? O de sus motores gasolina. Todos estos programas lo que tienden es a buscar, a través del éxito en los proyectos que están bajo ese paraguas, buscar la realización de líneas estratégicas de la empresa. ¿Cuál sería esa línea estratégica? Pues quiero convertir Volkswagen en una empresa en una empresa de motorización verde, ecológica, en ser una empresa automovilística de referencia en la gestión ecológica o en la construcción ecológica de sus vehículos. Pues eso que es una estrategia para Volkswagen, para posicionarse en el mercado y para ser diferenciado frente a sus rivales como una empresa diferente y tener un valor para sus compradores, lo materializa a través de programas. Y los programas lo que hacen es trazar líneas maestras que tienen que seguir todos los proyectos que se acometan
en una determinada línea, como puede ser lo que os he mencionado, el desarrollo de proyectos o podría ser, por ejemplo, pues la variación de sus líneas robóticas de soldadura para que sean más eficientes con la energía o para que tengan soldaduras más limpias o que lancen menos contaminantes a la atmósfera. Imaginaros la cantidad de puntos de soldadura que lanza una línea de soldadura de un gran montador de coches como puede ser la Volkswagen al día. Estamos hablando de cantidad de sustancias tóxicas que pueden estar incorporándose al ambiente, con lo cual una pequeña mejora en esa línea perfectamente Volkswagen lo podría vender como una gran victoria ecológica, ¿no? Bueno, en esta línea. ¿Y el portfolio qué es? El portfolio es el catálogo completo de proyectos y de programas que tiene en cartera una determinada casa. Los programas, igual que también teníamos la consideración de que hay proyectos grandes y proyectos pequeños, hay proyectos que por ser tan grandes pueden llegar a tener la misma consideración que un programa. Mientras que un programa es una suma, es una bolsa de proyectos que pueden ser pequeñitos en de forma relativa a otros más grandes, también es verdad que aquellos proyectos que sean muy voluminosos, de mucho tamaño, de mucho peso dentro de la empresa, pueden tener la misma consideración que un programa, por la cantidad de acciones diversas y alineadas con la estrategia que se pueden desarrollar dentro de esos grandes o grandísimos proyectos. Vale, es toda una cuestión relativa, depende de la casa en la que lo estemos tratando. Y como os decía al principio, esto es aplicable solo para corporaciones de un tamaño ya grande. Y el portfolio, como os decía, pues es el catálogo, ¿eh? Es como si tú vas al restaurante y pides la carta. A ver, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Pues carnes, pescados, vinos blancos, vinos tintos, vinos entrantes, postres. Pues aquí el portfolio sería igual, ¿eh? Tengo creación de motores eléctricos, creación de motores para barcos, creación de motores para tranvías, por ejemplo. Bueno, ese tipo de catalogaciones es lo que podemos considerar como el portfolio de proyectos de una determinada casa. Un tema importante que ya os acabo de comentar ahora de pasada es el tema de los proyectos y la planificación estratégica. Hay una forma de gestionar las empresas que se está poniendo muy de moda y es la gestión por proyectos. La gestión por proyectos quiere decir que cada proyecto se considera como si fuera una empresa y al final los resultados de la empresa es el sumatorio, el agregado de los resultados de los proyectos. Cada proyecto tiene su cuenta de resultados, su cuenta de costes, su cuenta de personal, de recursos humanos, y al final se consolidan esas cuentas, se obtiene un resultado del proyecto que se incorpora a la cuenta de la empresa. Esto lo que quiere decir también es que la forma de llevar cada uno de esos proyectos tiene que estar en línea con lo que se considera la planificación estratégica de la empresa. Es decir, cada proyecto debe contribuir en su medida, en una medida relativa, pero cada uno en la suya, a obtener los resultados estratégicos que está persiguiendo la empresa en cada periodo de tiempo en el que se dividan esa planificación estratégica. Es decir, si dentro de mi planificación estratégica está considerado el que mi empresa llegue a convertirse la referente en cuanto a el desarrollo de proyectos que involucran construcciones en madera, por ejemplo, pues cada uno de los proyectos que acometa tiene que contribuir a que yo llegue a tener esa imagen y esa consideración dentro del sector. El mayor constructor de infraestructuras o de estructuras en madera de mi zona o de la zona que considere. Europa, España, América, etc., ¿no? Contribuir a la planificación estratégica, contribuir a conseguir los objetivos estratégicos marcados por la empresa. A eso tienen que ayudar cada uno de los proyectos que estemos considerando. Esa es sería la parte ideal, esa es la planificación ideal de los proyectos.
Bueno, vamos a ver si consigo avanzar. Vale. Dentro de los conceptos básicos que vais a ver en la teoría, está la PMO, la Project Management Office. Esto es ni más ni menos que, alineado con lo anterior, alineado con la forma de conseguir objetivos estratégicos. Muchas empresas que tienen gran variedad y cantidad de proyectos que realizar a lo largo del año, lo que hacen es constituir esta oficina. Esta oficina de gestión de proyectos tiene como objetivo el establecer líneas generales, líneas estándar de actuación de cada uno de los directores de proyectos en sus determinados proyectos que vayan a llevar a cabo. Es decir, la PMO genera estándares, genera especificaciones, genera formas de hacer, formas de acatar o de afrontar ciertas situaciones que se pueden presentar perfectamente dentro de los proyectos. Sirve para dar información, sirve para resolver problemas en proyectos que ya han sido resueltos en estos proyectos en otros sitios, con lo cual favorece la gestión del conocimiento, favorece la gestión del aprendizaje y favorece que situaciones que ya están resueltas de una forma y que se ha probado que es eficiente y efectiva, pues el director de proyectos que se la encuentra en su proyecto no tenga que inventar algo de nuevo, sino que recurra a una solución probada y aceptada dentro de la organización. También genera herramientas de gestión de los proyectos, por ejemplo, herramientas Excel, herramientas de presentaciones, herramientas normativas. ¿Qué normativa es la que tengo que cumplir en España cuando estoy hablando de una instalación de electricidad subterránea, por ejemplo? Bueno, pues la PMO está para eso también, para decirle, mira, tienes que cumplir estas normativas que te paso, cuyo resumen es el siguiente, y en los aspectos críticos es estos que te paso aquí, subrayados, estas 6, 7, 8 cosas, ¿no? Vale, pues para eso sirve una oficina de gestión de proyectos. Para sentar también una forma general y global en la que todos los proyectos sean gestionados, cumpliendo con las direcciones estratégicas, buscando la forma de que si todos los proyectos se llevan de esta forma, en una serie de líneas o una serie de consideraciones, que pueden ser internas o externas, es decir, pueden ser de cara a conseguir el objetivo final, de cara a tratar con tu cliente o de cara a tratar con tu equipo y a formar tu equipo, pues entonces estamos más seguros de que va a contribuir a generar o a conseguir los objetivos estratégicos de la empresa. Por ejemplo, un objetivo estratégico de la empresa puede ser, como os decía antes, que sea un referente en un área de conocimiento concreto. Pues, por ejemplo, no sé, en corte de chapa láser. Pues para poder hacer eso necesito que mis empleados tengan una buena formación y tengan un buen nivel de experiencia, que se hayan enfrentado a problemas, que los hayan resuelto de forma exitosa, etcétera. Por tanto, en cada uno de los proyectos que yo tenga voy a llevar X personas que hagan un curso de formación, que se encarguen de hacer el desarrollo y la planificación y el diseño de las máquinas de corte, que se hayan visto envueltos en cantidad de proyectos o de un número de proyectos al año donde esta tecnología esté involucrada, etcétera. Es un ejemplo, igual que os digo, corte de chapa láser, pues poned vosotros el ejemplo que queráis dentro del área que queráis. Porque una cosa que no he mencionado y que es muy importante es que el desarrollo de proyectos ha dejado de ser algo de ingenieros, solo propio de ingenieros o de arquitectos, por poner dos grandes ejemplos tradicionales hasta la fecha, ¿no? Ahora hay abogados, hay físicos, hay químicos, hay músicos, hay directores de orquesta, directores de escenario, o de arte, perdón, directores de artes escénicas que empiezan a afrontar su día a día o sus nuevos encargos como si se trataran de proyectos, porque en realidad lo son.
Y todas estas herramientas que enseña el PMBOK y el PMI son muy aplicables a gran cantidad de situaciones, no solamente de ciencia, sino también gente muy relacionada con las letras. Uno de los impulsores de que esto sea así son las instituciones estilo Banco Mundial, bancos de desarrollo, bancos de comercio, porque todos estos bancos ponen mucho dinero, financian muchos proyectos que muchas veces no tienen que ver con la construcción, que son muchas veces también de ámbito social, de poder llevar un poco de mejora en la calidad de vida a países que están en situaciones de desarrollo o de pobreza, ¿no? Y estos bancos, cuando ponen el dinero, buscan de todas las formas posibles que esa inversión tenga su fruto. Es decir, que el proyecto que están subvencionando y que están sufragando llegue a buen fin. Para eso están empezando, bueno, ya llevan años exigiendo que la empresa ponga al frente del proyecto a una persona que esté certificada en PMP. Entonces, imaginaos lo que es eso, ¿no? De repente, claro, la demanda por parte de las empresas, muchas de ellas ONGs, de este tipo de profesionales para poder presentarse siquiera al proyecto y que se les adjudique, pues es enorme. Y eso es una gran salida para profesionales de este estilo. Y pueden ser proyectos de ámbito social, de actuaciones de tipo social, que no tienes por qué construir nada tangible, simplemente ir allí, ayudar, explicar, etcétera. Bueno, como os podéis imaginar con todo lo que os llevo explicando hasta el momento, el papel del director de proyectos es una cosa tremendamente compleja. Por tanto, un director de proyectos pues es una persona que tiene una consideración profesional alta y elevada. Es una persona que sabe muchas cosas, sabe de muchas cosas, pero fundamentalmente de lo que tiene que saber es de gestionar proyectos. En el pasado, y hasta hace pocos años, había una tendencia muy instaurada en este ámbito de la gestión de proyectos, que era que al frente del proyecto se ponía al profesional que más sabía del área, digamos, del área fuerte, del área gorda, grande, de la que trataba el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto era construir un puente entre dos orillas de un río, pues el director de proyectos era el que más sabía de hacer puentes. Si el proyecto era construcción de un aeropuerto, pues el director de proyectos era el que más sabía de asfaltos, probablemente. Claro, con un puente lo tenemos claro, ¿no? El que más sabe hacer puentes, pero con un aeropuerto ya no lo tenemos tan claro, porque un aeropuerto no es solamente la pista, es la organización de los espacios, es el control de los aviones, es el control aeronáutico, es el control de accesos, es el control de aduanas, son los servicios, son las comunicaciones, es la informática, la electrónica, los motores diésel que hay que poner para la energía de salvaguarda. Es decir, empezáis a ver que la complejidad de una infraestructura como el aeropuerto va mucho más allá de lo que puede ser la complejidad, que también la tiene mucha, obviamente, de construir un puente. Por tanto, ya no me sirve con que el director de proyectos sepa mucho de pistas, de puentes. Ya necesito un director de proyectos que sepa mucho de gestionar proyectos. Vaya el proyecto de lo que vaya. Por eso surge con mucha fuerza este tipo de profesionales, por la gran variedad, por la gran complejidad de los proyectos. Obviamente, como no se puede saber de todo, nadie sabe de todo, un buen director de proyectos sabe dirigir el proyecto y lo hace mediante el apoyo de grandes profesionales en áreas específicas. Lo que os decía al principio, cuando os ponía el ejemplo, bueno, viene mi jefe y me felicita porque me han encargado el proyecto de no sé qué. ¿Y cuánta gente puedo tener en mi equipo? Bueno, pues te da para tener 6 personas. Cuando te dicen esto, obviamente, dentro de esas 6 personas o X o N personas que yo pueda adjudicar a mi proyecto, no las voy a tener permanentemente, o yo no las tendría permanentemente las 6 las mismas, fijas. Tendría 2, 1 o 2 de apoyo constante, administrativo, controller financiero, el de calidad probablemente. Y para el resto de posiciones, para las otras 3, 4, 5 que me quedan libres, iré metiendo profesionales de mucho conocimiento que me puedan soportar, que me puedan asesorar muy bien, que puedan resolver problemas de gran dificultad técnica, de gran profundidad,
de cada una de las áreas importantes que vaya tocando mi proyecto a lo largo de sus fases en el tiempo. Por eso necesito un plan de gestión también de los recursos humanos de mi proyecto, porque yo tengo que tener preparado quién entra, quién sale del proyecto, cómo, qué tiene que dejar, qué información le tengo que dar antes de que entre, si tiene que tener algún tipo de formación específica y concreta antes de entrar a formar parte de mi equipo, a desarrollar su actividad dentro de mi equipo de proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿entendéis un poco quiero transmitiros la complejidad de gestionar el proyecto, lo importante que es tener un plan, lo importante que es ser vivo con la gestión de los recursos y tener equipos interdisciplinares que además varíen en el tiempo, porque un proyecto no es exactamente igual durante todo su desarrollo. Cambia todo durante las distintas fases del proyecto. Y ya que menciono fases del proyecto, indicaros que las fases del proyecto están relacionadas con la evolución del proyecto en el tiempo. No tiene nada que ver ni con las áreas de conocimiento ni con los grupos de proceso. Esto es lo primero que tenéis que tener súper claro, muy, muy claro, dentro de la terminología PMBOK. Las fases del proyecto, por ejemplo, pueden ser perfectamente, por ejemplo, estudio, una fase preliminar de estudio de viabilidad, desarrollo en laboratorio, pruebas en laboratorio, desarrollo de los primeros test en campo, implantación en campo, construcción de la estructura. Luego el siguiente puede ser dotación de control, dotación de alimentación eléctrica. Finalmente, las últimas fases podrían ser, pues por ejemplo, validaciones parciales de los procesos o de las distintas áreas del proceso y finalmente una prueba final y una entrega al cliente. Todo eso son fases del proyecto y otra cosa que tenéis que tener muy clara es que en cada una de esas fases del proyecto son aplicables los 5 grupos de procesos que marca el PMBOK. Es decir, cada una de esas fases tiene inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. Eso es aplicable. Vale. Y por último, que estamos ya cerca de la hora final, o del final de la hora. Una cosa importante, y es que quizás os hayáis llevado la idea de que esto es tremendamente complejo, tremendamente aparatoso, que si tengo 5 grupos de proceso por cada una de las fases del proyecto y tengo 6 fases de proyecto, eso son 30 grupos de proceso donde tengo que aplicar 30 veces todo lo que dice el PMBOK. Bueno, no es tan así. ¿Por qué? Porque dentro de las facultades del director de proyecto está la de que tú decides si aplicas los 49 procesos que tiene el PMBOK, que ya lo veremos más adelante, en la siguiente clase probablemente, o no es necesario aplicar los 49 y me puedo quedar con 25 o 30. ¿Vale? Puedo hacer una reducción, es decir, puedo pensar, o también puedo pensar que en determinadas fases del proyecto no todas las áreas de conocimiento se ven involucradas, las tengo que aplicar o las tengo que desarrollar, con lo cual también me estoy ahorrando el aplicar ciertos procesos. ¿Vale? Con lo cual, tengo un montón de herramientas, pero yo decido si las utilizo todas ellas o solo alguna de ellas en determinadas fases de la vida del proyecto. Bueno, estas últimas palabras que aparecen aquí, las FAES y los APOS. Bueno, estos son bueno, primero voy a lo que significa. Las FAES son los activos empresariales. A ver, un momento. Sí, las FAES, perdón, disculpadme. Los activos de la empresa son los APOS, son los activos de procesos organizativos, es decir, estos son ayudas que nos ofrece la empresa. Estos son herramientas. Esto es cosas que ya tengo resueltas. Procesos organizativos, cosas que ya me facilita la empresa para poder desarrollar pues, un proceso de contratación, un proceso de salida a licitación, un proceso de gestión del tiempo. Y las FAES
son justo lo contrario, son los factores ambientales, son factores restrictivos, es decir, cosas que me dice la empresa que no puedo hacer. Aquí no puedes despedir a una persona de un día para otro, tienes que darle 15 días, tienes que aplicarle la ley, etcétera, etcétera. Aquí, antes de mandar a la gente a campo, se lleva a un curso de formación, por lo menos en PRL, en prevención de riesgos laborales. En esta empresa las cosas se hacen así. Eso son restricciones que se aplican por parte de la empresa a tu forma de hacer o a tu amplio ámbito de hacer. Las FAEs, por tanto, son restricciones, las APOs son ayudas. Estos dos conceptos aparecen muchísimo al principio de la gestión de proyectos, porque al principio de la gestión de proyectos todo está muy abierto, todo está muy indeciso, muy en incertidumbre, muy como vais a ver aquí, en esta gráfica, que es muy importante que veáis y entendáis. Bueno, fijaros, lo estáis viendo, tenemos dos curvas de un desarrollo totalmente opuesto. Están representadas sobre un plano. En el eje de las X tenemos el tiempo de desarrollo del proyecto y en el eje de las Y tenemos grados, desde bajo hasta alto. La primera curva, la que empieza abajo y va subiendo, nos representa el coste de los cambios que apliquemos sobre el proyecto. Fijaros que al principio los costes son bajos, al inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque no tenemos nada hecho. Porque tenemos papel, porque estamos intercambiando correos electrónicos. Cambiar un correo, cambiar un papel, un documento, un plano, no cuesta mucho, cuesta muy poquito. Sin embargo, si vais avanzando en el desarrollo del proyecto, si vais construyendo, si vais edificando, si vais haciendo una autopista, si de repente estáis en el kilómetro 80 de 100 y resulta que la calidad del asfalto os dais cuenta que no es la acordada, ahora tengo que rehacer 80 kilómetros, pues evidentemente el coste de eso es enorme. Al revés, la curva que al inicio nace muy alta es la que nos mide la influencia de los interesados, los riesgos y la incertidumbre. Obviamente, al principio del proyecto, todos son dudas, todos son riesgos, nada se ve claro. Parece que lo más probable es que zozobre. Y los stakeholders intentan influenciar mucho en cómo se va a desarrollar el proyecto. Oye, yo quiero que lo mío salga bien. Lo primero que te dicen, no, a mí lo que me importa es el no sé qué, el control hidráulico. A mí el control hidráulico me lo tienes que dejar fácil de usar, sencillo, fiable, que no se estropee nunca, ¿no? Y le preguntas al informático y dice, no, para mí lo importante son las conexiones remotas, yo quiero que esto yo lo pueda gobernar desde casa, con el teléfono móvil. Al principio, la influencia de los stakeholders, todo el mundo quiere influenciar, los riesgos son enormes, la incertidumbre es elevadísima. Y con el tiempo, según vas construyendo, según vas avanzando, según vas afianzando los pasos que das, todo eso va decreciendo y se va haciendo pequeñito. Bueno, creo que para ser el primer día no está mal. Espero que no os haya abrumado con tanta información. Avanzaremos en los próximos días y sobre todo quiero recordaros que tenemos una plataforma estupenda para poder interactuar, para poder debatir, para que me podáis preguntar y cualquier cosa que haya quedado en el aire o que os haya surgido en esta presentación, pues ahí la tenéis a vuestra disposición para poder hacer preguntas. Que sepáis que las webinars quedan grabadas y a vuestra disposición también en la plataforma y que las podéis consultar en cualquier momento cuando queráis. Y bueno, espero que os haya resultado agradable, interesante, que lo veáis esto, como os decía al principio, como algo retador, pero atractivo, que os va a hacer, sin duda, ser mejores profesionales, mejores personas también, y que estáis ante algo que está muy demandado en la sociedad y en el mundo empresarial. La certificación PMP crece en demanda año tras año. Así que mucho ánimo, mucha fuerza en el estudio y que me tenéis a vuestra disposición por lo menos durante estas 12 semanas siguientes. Lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.